Sean bienvenidos a Video Traza Caminos. En este caso hablaremos sobre el kit de Sirene, personaje de la vida de la reminiscencia Elemento Hielo. El kit de Sirene es un poco amplio y al mismo tiempo controversial. ¿Por qué? Sirene es un personaje que está enfocado a los herederos de Chrysos de Amphoryos, respectivamente a todos los presentes. ¿Funciona con otros personajes? Sí, fuera de herederos de Amphoryos también funciona, le da un daño infligido a estos mismos, pero con relación a los buffos que le dan los herederos de Chrysos se queda muy atrás. Este personaje tiene un kit un tanto largo y un poco complicado de entender, así que trataré de explicarlo lo mejor posible. Recomendaciones: cómanse algo o traigan algo para comer, porque el video va a durar. Bueno, dejando todo esto de lado, explicaremos un poco las bases del kit de Sirene. ¿En qué tienen que ver las bases del kit de Sirene? Bueno, Sirene, como personaje de heredero de Amphoryos, da buffos especiales a cada heredero. Comenzaremos con los kits iniciales de habilidades de esta misma para poder empezar con los buffos de herederos de Chrysos. El ataque básico de Sirene hace que obtenga un punto de remembranza e inflige daño de hielo respectivamente a los enemigos según su PV máximo. Ahora, esto lo hace de manera unitaria. Ahora, si utiliza el ataque potenciado de lo que sería cuando está en su estado de Ultimate, hace que obtenga correctamente remembranza y hace daño de manera multitáctica. Ahora, su habilidad básica nos dice lo siguiente: obtiene cierta cantidad de puntos de remembranza y despliega un campo que dura varios turnos. La duración del campo se reduce un punto al inicio de cada turno de Sirene. Mientras el campo esté activo, cada vez que cualquier aliado inflija daño, infligirá adicionalmente en cierta proporción del daño original como daño verdadero. Aparte, si Sirene es derrotada, el campo se decide. Básicamente, esta habilidad básica nos dice que tiene daño verdadero, como el caso de uno de Trivi, o en caso de lo que sería nos da el trazacaminos reminiscencia. Solo que en este caso es la habilidad básica y se lo da a todo el equipo, por lo que va a entender. Ahora, en el talento especial de Sirene nos dice que al comenzar la batalla o después de que Sirene actúe, los demás personajes del equipo, independientemente del estado en el que se encuentren, y sus memo vendes obtienen futuro. Cuando un aliado obtiene futuro, consume futuro y otorga remembranza a Sirene. Sirene activa su habilidad definitiva y elimina todos los estados negativos cuando tiene 24 puntos de remembranza, o 12 puntos si está en el estado de ondas del pasado, o sea, su último. Tras alcanzar el límite, los puntos pueden seguir acumulándose hasta llegar hasta cierto límite. Cuando Sirene esté en el campo de batalla, el daño que inflige todos los aliados aumenta. Básicamente, en resumen, este talento nos dice de que Sirene absorbe lo que sería el futuro que le está dando a los aliados, y los aliados, por consumir ese futuro, hace que lo que sería esta Sirene obtenga puntos de remembranza, y que cuando esté en el estado de remembranza de ondas del pasado, cuando llegue a 12 no tendrás que tener 24 para darle ese buff especial al personaje, sino que tienes que llegar hasta 12. Y que si es derrotada, todos los buffos se van. Ahora, su técnica especial nos dice que tras usar la técnica, crea una zona especial al su alrededor que dura varios turnos. Después de esta zona especial, los enemigos son afectados con estado momento eterno, con lo que detienen todas sus acciones, y los personajes aliados aumentan su velocidad de movimiento. Tras entrar al combate, mientras la zona esté activa, despliega el campo de habilidad básica y solo puede haber una zona creada por los aliados una vez. Básicamente, la técnica especial nos habla sobre que básicamente hace lo mismo que la habilidad básica, solo que aumenta la velocidad aquí. Ahora, la habilidad definitiva dice que invoca a su Memo Ender, le otorga inmediatamente un turno adicional y activa la definitiva de todos los compañeros del equipo. Que conte, esto puede ser sea heredero de Chrysos o no, así que activa definitivamente a todas las habilidades definitivas en el juego. Y dice que a continuación entra en el estado de ondas del pasado, potencia su ataque básico, que es por el amor y el mañana, el que mencioné anteriormente, y solo puede utilizar el ataque básico, haciendo que la probabilidad de Sirene y del Memo Ende aumente, y despliega un campo de habilidad básica sin límites de duración. Solo se puede lanzar una vez por combate. Los PV iniciales del Memo Ende son equivalentes a los PV de este señor. Ahora, ¿qué es lo que dice que solo se puede activar una vez por combate? Es lo de que mencioné el buffo de las habilidades definitivas. Solo se puede activar una sola vez por combate.
no es a cada rato cuando entre Sirene el estado de ondas del pasado. Y básicamente lo que nos dice es de que obtenemos dos tipos de Sirene. Sirene, por decirlo así, DPS, que es la de que ataca, y Sirene soporte. Hace que Sirene tenga otra acción que hace que le dé un bufo a un heredero de Crisos. Ahora vamos a hablar sobre lo que será el talento del Memo Duende. Nos dice que el Memo Duende mantiene una velocidad en 0 y no aparece en el orden de acción. Mientras que este personaje esté en el campo de batalla, se considera como fuera de límites. Cuando el personaje de PB de Sirene sufre algún cambio, el porcentaje del Memo Duende también cambia. Mientras el Memo Duende esté en el campo de batalla, los PB máximos de Sirene y el del Memo Duende aumentan. Después de que el Memo Duende lance una habilidad, la duración de todos estos efectos continuos se reduce en un turno. Ahora, la habilidad especial del Memo Duende nos dice que nada más inflige daño de hielo según los PB máximos de este. Lo que mencioné anteriormente, que era o lanzas skill para bufear un heredero o lanzas daño. Si es una Sirene obviamente buffer, obviamente vas a querer siempre lanzar buff. Así que bueno. Y la habilidad segunda del Memo Duende nos dice que este es el que acabo de mencionar, aplica un efecto positivo a cualquier personaje, siendo tanto heredero de Crisos o no. Si es heredero de Crisos tendrá un efecto especial en él. Ahora, si el personaje no es heredero de Crisos, aumenta su daño infligido por varios turnos. Ahora, tras caminos, nos iremos con la parte más crucial y complicada al mismo tiempo del kit de Sirene. ¿Qué tiene que ver esto? Sirene tiene buffos muy específicos para los personajes de herederos de Anfolio. Si no es heredero de Anfolio, solo tiene daño infligido, nada más. Ahora, si es un heredero de Crisos, cada heredero de Crisos tendrá un bufo único para su heredero. En este caso son 12 herederos de Crisos sin contarla a ella misma, así que serían 13 porque ella también se da un bufo a ella misma, así que son 13 bufos distintos para 13 diferentes personajes. Así que comencemos con el primer bufo, que será el de ella misma. Dice: Poema del Memo Duende. Por cada compañero de equipo distinto, excepto del Memo Duende de Sirene que haya recibido remembranza, cuando el Memo Duende lance danzas de flores y flecha, inflige una vez adicional un cierto porcentaje de su PV máximo, como daño de hielo, a un enemigo al azar. Después de que Sirene lance la habilidad definitiva o invoque al Memo Duende, el Memo Duende obtiene inmediatamente un punto de historia. Cuando tiene 3 puntos de historia, los consume todos. Obtiene inmediatamente un turno adicional y lanza automáticamente danza de flores y flechas. Básicamente es como un turno adicional para bufear al Memo Duende y que haga más daño una Sirene de DPS. Con tal, es lo que hace básicamente. Ahora nos iremos con el bufo de Mideimos, o también llamada Poema del Conflicto. Al lanzarse sobre Midei, disipa todos los estados negativos que contengan a Midei de control. Y aparte de eso, si Midei está en el estado de venganza de sangre, lanza automáticamente Decidio Ascenso Divino, una vez sin consumir carga, y su daño crítico en este ataque aumenta drásticamente. Si el objetivo es eliminado antes de lanzarse, se lanza contra un nuevo enemigo que haya entrado a la batalla. Si Midei no está en el estado de venganza de sangre en este momento, su acción se adelantará. Básicamente es como un adelantamiento de acción si no está en el estado de venganza, y si lo está, un daño extra. Es como un ataque adicional, para resumir, sin dar mucha vuelta. Ahora, el caso de Fainon dice varias cosas. Tras lanzarse sobre Fainon, Fainon recibe una cantidad de yescas, aparte que obtiene combustión perpetua al transformarse. Si al transformarse tiene más puntos de yescas, que cierto valor de cada punto exceda el daño crítico de Caslana, aumenta hasta cierto límite. O sea, si tiene más yescas, aumenta más el daño crítico de Fainon. Así que es bueno. Cuando tiene combustión perpetua, o sea, cuando entra en el estado de Caslana, la probabilidad de Caslana aumenta. La transformación no termina, y cuando se agotan los turnos adicionalmente de Caslana, se restauran todos los turnos adicionales de Caslana. Esto es un poco complicado y enredado al mismo tiempo. Lo que pasa es que si le da el bufo a Caslana, hace que se mantenga infinitamente. El problema es que cada vez que pase esto, Fainon va perdiendo vida. Esto lo explica aquí. Tras atacar, inflige daño varias veces y toda esa cosa. Básicamente inflige daño, sigue la ultimate, le da daño crítico, probabilidad. Y si Fainon llega hasta el 0 turnos, se va quitando poco a poco vida hasta que Fainon no le quede ni un poquitico de vida y se salga de la transformación. Es un resumen muy dado y detallado de lo que sería el kit para Fainon en lo que sería el buff de Sirene. Solo le da eso, más nada. Ahora vamos a hablar sobre uno de los también más esperados, el de Sirene.
que es el caso de Castorice. Dice que Castorice, al lanzar sobre Castorice, el exceso del nuevo brote puede ser hasta cierto porcentaje. O sea que lo que será la carga definitiva de lo que es el personaje Castorice puede aumentar fuera de 100%. Y dice que al invocar el dragón caído, se consume todo el exceso de nuevo brote por cada 1% de exceso consumido. Aumenta hasta cierto porcentaje el multiplicador de daño que inflige cuando el efecto de habilidad de talento a las que abaten las ruinas del dragón caído invocado esta vez. Si en la batalla hay cierta cantidad de enemigos o menos, el multiplicador de daño aumenta adicionalmente esta por su opción. Básicamente, un resumen, este es lo que aumenta más que todo lo que sería la ultimate de Castorice, ya que en caso de que aumente, no sé, un 120, un 110, un 130, hasta un 200% puede ser. Lo que hace es que aumente el propio daño del dragón y de Castorice y toda esa cosa. ¿Es recomendable? Sí, de cierta manera, aunque yo diría que sería recomendable en tipo de que, más que todo yo diría que sería recomendable en el caso de que tengas una Castorice 2, o sea, dejarlo hasta el 200% y creo que no sería tampoco tan recomendable. O sea, yo creo que sería recomendable dejar como, no sé, 120, 130, 140 máximo. Y si es que da la casualidad que los enemigos te pelearon o literalmente activaste ahorita a Heisen, así que no es tan, diría, dejar que absorba todo eso porque estás perdiendo otra ultimate. Eso podría joderte los ciclos. Así que, desde mi perspectiva de vista es así. Bueno, dejando esto de lado, nos vamos a ir con Poema de la Razón. Al lanzarse sobre Anaxa, los aliados recuperan un punto de habilidad básica. Anaxa actúa inmediatamente y su habilidad básica inflige daño varias veces más durante un turno. La siguiente vez que Anaxa lance un ataque básico o habilidad básica, obtiene sabiduría verdadera, con lo que el ataque y el daño de habilidad básica inflige de todos los personajes de la vía de la erudición aumentan respectivamente hasta que comience el siguiente turno de Anaxa. Básicamente es un poco soporte para el propio Anaxa y un poco soporte para el mismo equipo de Anaxa. ¿Qué no quiero entender? Aumenta el daño de la vía de la ilusión, por lo que se da a entender, hasta que comience el turno de Anaxa. Aparte que le da una habilidad básica para que pueda recuperar Anaxa en sí, algo muy positivo para el personaje ya que gasta bastantes puntos. Y hace que el daño de habilidad básica, me imagino que debe hablar sobre la marca que deja Anaxa, que hace que se pueda volver a etiquetar lo que sería el enemigo para que haga varias veces. Esto se conecta con lo mismo que quité Anaxa, así que es un muy buen bufo y sí sería bueno. Así que de cierta manera lo subieron trabajando. Aunque lo malo de la vida de la ilusión es que normalmente, y más por el tema de las cargas de Sirene, no vas a llevar un personaje de la vida de la ilusión en ese equipo. Normalmente llevarías una Serida, un Anaxa, un Sunday y en el caso Sirene. Así que pues sí, está bien, así que sería un buen kit, así que no está tan mal. Ahora, vamos con los efectos de Cypher. En este caso es un poco más corto. Al lanzarse sobre Cypher o Cypher, el daño que inflige Cypher aumenta y la defensa del cliente habitual se reduce. La defensa de los enemigos que no sea cliente habitual se reduce hasta cierta proporción. Básicamente es reducción de defensa, aumento de Cypher, de daño y toda esa cosa. ¿Es un buen bufo? Pues sí, creo, no sé. Honestamente, el daño de Cypher es un poco complicado, o sea, porque es un soporte, pero al mismo tiempo hace daño. O sea, diría que es como una trick. O sea, hacen daño, pero no es lo más habitual. O sea, fuera sido mejor un buff más como soporte. O sea, pero bueno, no podemos dejar. Sí es un buen bufo, pero al mismo tiempo es malo. No sé. Si fuera un DPS, fuera sido mejor. Pero bueno. Ahora, con los tres últimos personajes, podría decirse, de esta fila, sería el Poema del Romance, o también conocido como Aglea. Al lanzar sobre Aglea obtiene romance y aumenta inmediatamente el máximo número de acumulaciones de efecto de aumento de velocidad del talento del Memodende del Sastre. Después de que Aglea o el Sastre ataque, Aglea consume romance y recupera cierto punto de energía. El daño que inflige Aglea y el Sastre aumenta, ignorando cierta defensa del objetivo hasta que Aglea salga de estado de disposición suprema. Básicamente es un aumento bastante, ya que es muy bueno el bufo que le dieron a lo que sería una Aglea, aunque es un tanto complicado por el equipo que utiliza ella, ya que utiliza una Robin y utiliza un Thunder normalmente y Sustain, así que es un poco complicado. Pero bueno, el bufo de sí es bueno, ignora resistencia, aumenta el daño de tanto el Memodende como el de ella, y aparte le da carga, algo que sufre bastante lo que sería Aglea, pero sí es bueno, pero al mismo tiempo no. Por el hecho de que Aglea es uno de los peores DPS de Amphoreus, aunque nos duela, lo digo yo que lo saqué. Pero bueno,
sí es un buen buffo, de cierta manera. Si hablamos de el personaje, ayuda a reparar varios errores del personaje en sí, que hacen que no sea un DPS tan bueno. Ahora nos vamos a ir con el buffo que le da a Tribble. Dice que al lanzarse sobre Tribble hace que el daño que inflige ignora cierto porcentaje de la defensa del enemigo. Cuando el ataque adicional de Tribble se active, hace que sea un daño adicional de su campo. Inflige daño adicional una vez más. Básicamente hace que haya otro adicional y que ignore la defensa del enemigo, sin decir más. Ahora, poemas del cielo. Cuando el Memodende lance solear de Memodende, Hiselen obtiene acumulaciones del poema del cielo. Al lanzarse sobre Hiselen, Hiselen recupera energía. Cuando Hiselen tiene poema del cielo y proporciona curación, el valor de la curación de la habilidad del Memodende de Ika aumenta adicionalmente en cierta proporción del valor de la curación de esa vez. Después de que el Hiselen lance sobre la básica o habilidad definitiva, consume acumulación del poema. Veamos, este buffo es bueno, sí, es bueno, de verdad que sí, no lo voy a negar, pero tampoco es la gran cosa, pero sí. En sí es cierto, cuando lanza la habilidad definitiva, lanza la habilidad básica, consumirá poema del cielo. Es un buen buffo ya que aumenta también la curación del propio Ika y lo que sería, sí, más que todo la curación y la recarga de energía. Es bueno y cumple, eso es lo que diría que fuera sido mejor para Cypher. Un buffo para soporte, porque es que tanto Cypher como Hiselen son personajes soporte. Incluso el de Tribble no está tan mal para lo que es soporte, o sea, tienen que ser buffos de soporte. Pero bueno, explicando esto, básicamente recuperación de energía, aumenta de lo que sería la curación y eso básicamente. Y que se consume tanto la habilidad básica como la habilidad definitiva, consume romance. Ahora, lo que serían los otros personajes de Amphoreos dice que tras lanzarse sobre Seridra, aumenta el daño crítico del personaje con mérito militar. Cuando termina el ataque sorpresa, Seridra obtiene un punto de carga. Básicamente aumenta el daño crítico de mérito militar y cuando termine el ataque sorpresa, o sea, el adicional que nos provee Seridra cuando tenga los 6 golpes, hace que también obtenga otra carga. Así que si estás en 5, pasas a 6 automáticamente. Así que es un buen buff. Es un buff para soporte, pero es lo que es Seridra, así que no está tan mal. Ahora el caso de Poema del Océano o el caso de Hiselen. Nos dice que al lanzarse sobre Hiselen, Hiselen obtiene Torrente de la Calidez. Después de atacar, Hiselen consume Torrente de Calidez y recupera energía. Durante esta batalla, el daño que inflige Hiselen aumenta. Después de lanzar su ataque básico, habilidad básica contra el enemigo, todos los estados, el daño con el tiempo que tengan los enemigos atacados infligen diferentes proporciones del daño original. Para su resumir, recupera energía al consumir torrente caliente, básicamente. Y lo que hace es que aumente el daño del tiempo según lo que sería el daño original de este mes. Básicamente es eso, sin dejar mucha duda y meter tanto letra ahí. Y bueno, nos iremos con otro buffo que es el caso de Evernight o Poema del Tiempo. Dice que tras lanzarse sobre el Evernight, el daño que inflige Nox cuando lanza la habilidad del Memodende, sueños que desaparecen como rocío. En este caso, cuando utiliza la habilidad definitiva y Nox está rojo. Así que aumenta y después de que Evernight lance su habilidad básica o habilidad definitiva, obtiene memoria adicional, haciendo que el efecto de aumento de daño crítico de la habilidad básica de Evernight aumente adicionalmente en una cantidad equivalente hasta el 100% del daño crítico de Evernight. Es un poco complicado pero no tanto. O sea, en resumen, aumenta el daño de lo que sería el Memodende y aumenta el daño crítico de que hace que aumente el Evernight por la habilidad básica. Así que sin dejar a duda es un buen buffo, tanto ayuda como Evernight como sub DPS como DPS al mismo tiempo. Así que es un buen buffo, no lo voy a negar. Así que dejando esto ya explicado, vamos a irnos con los últimos dos personajes de Amphoreos, que serían Dangen Permanence of Terrae y el Trazacaminos. Cuando el Memodende lanza su habilidad de Memodende en Dangen, obtiene Poema de la Tierra y los siguientes ataques de Esper y Draco, en este caso la invocación de Dangen, infligen daño adicional del mismo que el camarada, equivalente hasta cierto porcentaje del escudo de camarada. O sea, este daño está equivalente a lo que sería el propio daño del camarada, o sea, el que pone como tal Dangen su escudo principal, el que elige normalmente en el combate. Esto es lo que tiene que ver. Y que también depende del escudo del mismo camarada.
Cuando Dangen Permanson Terrae tiene Poema de la Tierra y el daño que inflige el camarada aumenta, al lanzarse sobre Dangen, el Spirit Aqua adelanta su acción en su siguiente acción, obteniendo el potenciación de la habilidad definitiva de Permanson Terrae. Básicamente hace de que lo que sería actúe más rápido y que obtiene la potenciación de la habilidad definitiva del Dangen, que le da las cargas para que actúe el personaje. Y el efecto de escudo proporcionado aumenta su multiplicador, aumenta el escudo básicamente. Además no consume potenciadores de la habilidad definitiva de Dangen, así que es bueno. Si es bueno, no lo voy a negar, pero es bueno en su rol. No es tan efectivo, pero sí es bueno. Ahora nos iremos con el último personaje de Amphoreus en Herederos de Cristo, que sería Poema de la Creación. Al lanzarse sobre el trazacaminos Reminiscencia, el ataque y la probabilidad aumentan respectivamente en una cantidad equivalente a cierto porcentaje de su vida máxima y cierta proporción de la probabilidad crítica del Memodente. Este efecto se aplica a Men durante esta batalla. Después de que el trazacaminos Reminiscencia lance un ataque básico potenciado, el Memodente obtiene inmediatamente un turno adicional y lanza automáticamente Danza de Flores y Flechas. Si el objetivo es eliminado antes de lanzarse, el enemigo que entre la nueva oleada recibirá ese daño. Este básicamente es como potenciación a lo que sería el propio trazamiento, haciéndolo como un poco más de peces, creo, no sé. Pero honestamente no creo que vayas a utilizar este buff del trazaminos, ya que no es un DPS. Pero sí, está un poco raro este buff, así que creo que está rarito, de verdad que sí. Me recuerda mucho a los buffos de Cypher y Trui, que son soportes, pero tienen buffos que aumentan el daño personal de ellos mismos. Así que bueno, dejando esto de lado, nos iremos con los últimos, hablando del kit de la propia Sirene, que son los talentos especiales que hacen a Sirene. Dice: rastros del personaje, hija pura de la reminiscencia. Los Memodentes, los compañeros de equipo, obtienen futuro al ser invocado. El futuro de los Memodentes no se consume. Este buff es un poco raro, ya que si no me equivoco, el futuro se tiene que consumir para que lo que sería Sirene obtenga puntos de remembranza. Pero ¿qué pasa con esto? O sea, sí le da los puntos de remembranza a ellas, pero lo que pasa es que es muy diferente a los herederos de Cristo o los personajes normales. En este caso los puntos de remembranza se van a consumir, pero futuro jamás se va a consumir. Eso es lo que pasa. Si tienes algún problema en entender este buff, básicamente es eso. No van a consumir ese futuro porque los va a tener indefinidamente, sea cualquier Memodente, no importa que sea Amphoreus, pero le va a seguir dando los puntos de remembranza. Ahora, el segundo talento especial de Sirene dice: viajera del tiempo. Cuando hay un personaje de los herederos de Cristo o de la vía de la reminiscencia en el equipo aliado, aparte de Sirene, Sirene obtiene puntos de remembranza al comienzo de la batalla en diferentes cantidades. Este talento nos habla sobre que tienes que llevar herederos de Cristo al equipo, o en caso reminiscencia. Ahora, aquí en el kit nos especifica quién tiene más prioridad, si los personajes de la vía de la reminiscencia o los personajes de herederos de Cristo. Según lo que nos da es que según el equipo obtendrás ciertas cargas. Lo más recomendable, según lo que nos dice, sería llevar personajes de herederos de Cristo y personajes de la vía de la reminiscencia para poder obtener las cargas de Sirene a tiempo. Y su último talento especial nos habla de casualidad tripartita. Cuando la habilidad de Sirene es superior o igual a cierto valor, el daño que infligen los aliados aumenta. Después, por cada punto de la velocidad de exceso, la penetración de la resistencia a hielo de Sirene y el Memodente aumentan en cierta proporción, siendo un límite de velocidad de exceso. Que conte, esta penetración de resistencia al hielo solo se aplicará a Sirene y su Memodente, no es algo que pasa en el equipo en general, solo a Sirene y al Memodente. Bueno, Trazacaminos, espero les haya gustado el video y trataré de hacerlo lo más resumido posible, de verdad, con este kit, porque es un poco complicado y largo. Pero sí, esto sería todo referente a Sirene. Espero ya han entendido, les haya gustado y nos vemos en un próximo video, Trazacaminos, recomendando personajes y sus kits. Hasta luego, Trazacaminos. Suerte por quienes van a tirar por Sirene.